Primero que todo y antes que nada, bienvenidos a PIE Podcast y bienvenido vos a este espacio. Qué Muchas honor gracias. tenerte por acá. Gracias, en verdad para mí es un placer tener esta poca contigo y bueno, agradecido por cómo me reciben siempre acá en Colombia. Amamos. Mucha gente no sabe y yo cuando estaba construyendo este podcast me pareció de suma importancia tener un artista panameño. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de charlarlo un poquito. Sí, claro. Te lo súper spoileé, pero yo crecí escuchando al Bosa porque yo viví 14 años en Panamá. O sea, yo vi al Bosa de Ratas y Ratones, del Lollipop, que mucha gente puede que conozca o no conozca las canciones. Y quiero abrir este podcast preguntándote si pudieras decirle algo a ese Bosa desde el lugar en el que estás hoy en día, ¿qué le dirías? Le diría que sí se podía, ¿verdad? Que confiara más en lo que hacía. Obviamente, ¿sabes? Dentro de la música hay etapas. Mm. Hay etapas buenas y etapas malas. En etapas malas muchas veces uno no tiene, como quien dice, la madurez de asimilar las situaciones. Pero bueno, gracias a Dios tuve las personas adecuadas en mi vida que me aconsejaron y pusieron, como quien dice, sembraron esa semilla en mí de seguridad, de que si quiero hacer esto, también de dejarme guiar. Así que le diría que en esos momentos que estuve así medio turbio, que sí podía. Qué belleza. Y mencionas algo que creo que se habla muy poco, porque en esta industria se habla mucho de lo bueno Claro. y de lo que ya se logró, pero ¿cuál fue esa gran lección que te dejaron esos momentos de construcción del personaje de Bosa? Eh, la lección que me dejó es que siempre se puede sacar todo adelante, ¿no? Y de las cosas negativas siempre sacarle lo positivo, porque hay personas que de repente no tienen como esa fuerza, eh, no sé si así emocional, de sacar adelante una situación y a veces se engavetan y no cumplen sus sueños por simplemente que hacen ese pensamiento, un mal pensamiento. So, yo creo que la lección que le saqué a todos esos momentos que de repente, bueno, van a seguir momentos, la vida está llena de momentos, pero en esos momentos siempre trato de sacar lo positivo. Hoy en día se maneja mucho más esa situación. Qué belleza. Yo te quiero preguntar y es, ¿tú recuerdas el momento en el que dices, Bosa va a ser la plataforma para cumplir mis sueños? ¿Recuerdas ese momento puntual donde dices, esto ya pasó de ser un sueño a ser una realidad y me doy cuenta que si me echo el trabajo al hombro, la logro? Claro, mira, obviamente venía trabajando hace ratico de niño, de los 16 años. Gracias a Dios tuve oportunidad de lograr cosas en Panamá, de crecer Mm. en mi país. Pero obviamente cuando mi música se exporta afuera, eh, fue como a gran escala, ¿me entiendes? Como que nunca había visto tantos números musicalmente, nunca había visto de repente tanta gente pendiente a mí y Mm. el foco, y fue como que, ahora sí, bueno, gracias a Dios trabajé todo este tiempo para que el mundo me escuchara y el mundo me escuchó. Ahora es cuando tengo que sacar la mejor versión de mí y cada día evolucionar más. Qué belleza. Mencionas que empezaste a hacer música desde los 16. Sí, ¿Cómo fueron esas primeras experiencias grabando en estudio, trabajando con productores, pues entrando a un estudio y trabajar el tema de másters, de composición? claro. Bueno, mira, yo conocí a mi manager y mi productor en una barbería. O sea, la barbería es como el lugar de terapia de nosotros los hombres. Y bueno, por medio de una amistad, me presentó a quien es mi manager y mi productor hoy en día. Hicimos, entablamos una amistad. Él le dijo, no, que mira, él canta, él es de acá del barrio, esto, lo otro. Y antes de iniciar a cantar, fue como que hice la amistad con él, lo acompañamos a veces en el estudio, veía más o menos lo que él estaba haciendo, no entendía nada. Me gustaba lo que era el movimiento, pero no entendía nada. Y obviamente fui aprendiendo con él hasta que un día me dijo que si quería grabar una canción. Fue la primera canción que en teoría escribí en un estudio que saqué, se llama Canelas. En ese momento era lo mejor que había hecho en mi vida. Hoy en día lo escucho y es como que, pero obviamente uno empieza por algo, ¿sabes? Y en el momento fue como quien dice, cumplir un sueño, grabar una canción profesional en un estudio, todo, o sea, todo super pro. Y de esa música amateur que saqué en ese momento, he ido evolucionando y hasta lo que soy hoy en día, ¿no? Que es Bosa, que si no hubiese sido por esa canción que no supe escribir bien, no, hoy en día no tuviera de repente un poquito más de madurez a la hora de componer, a la hora de crear un tema, ya más o menos sé dónde lo quiero llevar y sé más o menos la vuelta, pero no es que me la sé toda porque uno todos los días aprende algo nuevo, pero sé mucho más de lo que inicié. De lo que sabes ahora. Mencionas algo súper chévere que es como ese proceso de descubrirse en el estudio. Claro. Y yo quiero que me hables como de esas canciones puntuales que tú dices, marica, por ejemplo, yo tengo muchas dudas sobre Ratas y Ratones. Como tú sacas, para la gente que no sepa, en Panamá había un movimiento, o todavía yo creo que está, es el tema de la plena panameña, Claro. que es, pues, es súper de la gente se la disfruta aún al por mil. ¿Cómo recibes el recibimiento que tiene el público panameño de Ratas y Ratones? Porque yo te conocí por Ratas y Ratones. Gracias, gracias. Bueno, mira, en Panamá tenemos una cultura, obviamente nos gusta las canciones románticas, Mm. también lo comercial, pero culturalmente nos gustan mucho las canciones del barrio, del gueto. Entonces, ¿qué pasa?
ya había hecho canciones también de amor o lo que sea, pero para tú iniciar en Panamá, en teoría, tienes que iniciar under. Y yo obviamente, naturalmente, por mi esencia, vengo del barrio, obviamente iba a ser under lo primero que iba a emanar de mí, ¿sabes? Y a la gente obviamente conectaba siempre yo creo que la primera canción con la que me coloqué como que, uff, pegué esta canción solo, fue El Muñeco, que fue mucho antes Ujú. de eso. El Muñeco es una canción under, o sea, todo lo que se habla es de la calle. Increíble. Y Ratas y Ratones es un tema que también es de la calle, pero habla mucho de la realidad. Ujú. Obviamente, de la confianza, como quien dice, en personas que lo rodean a uno, y entre los que los rodean a uno siempre hay una rata y un ratón. Entonces, eso fue lo que hizo clic con la gente, ¿no? Claro. O sea, la gente me decía como que no, que yo escucho la canción y empiezo a analizar todas mis amistades para ver cuál es el que anda mal, ¿sabes? Como que creó esa atmósfera, y como el tema es real, obviamente conectó mucho con la Claro. gente, que si es danzal, que si el tema es fuerte, que si el corito, todo eso, en verdad, el tema lo elaboré bastante en un momento de molestia, y saqué como quien dice esa molestia, y eso fue lo que conectó con todo el mundo. Y obviamente fue para tiempo de carnaval, que es una canción que tiene el hype, o sea, es súper hype arriba, y a la gente en los carnavales obviamente le gusta una canción que los ponga como quien dice con la vibra alta. A gritar. Y me parece súper interesante que menciones muñecos, porque inclusive desde tus inicios se ve como esa constante evolución. Como Muñecos Claro, es una canción, como tú mencionabas, es mucho más del gueto, tiene un poquito más de urbanismo, y en Ratas y Ratones se empiezan a implementar temas en producción que son inclusive un poquito más comerciales. claro, exacto. Como quiero saber, en comparación, obviamente has tenido un trayecto y una evolución musical gigante en todo este tiempo que has tenido de exploración de sonidos. ¿Cómo llegas hoy en día a lo que es Bosa con colaboraciones como Todavía, como Orión? Claro. Bueno, obviamente, siempre mi manager, como te dije, me dejó guiar mucho a las personas que saben de negocio, que saben de repente, que ven cosas en mí que yo no veo, ¿no? Mm, Obviamente, él siempre me inculcó a hacer lo comercial. O sea, que dentro de lo under, la maleantería, lo que hacía, siempre sacaba una canción bonita, y siempre fui como sembrando esa ujú. semilla, que obviamente en Panamá no es tan fácil que te crean lo comercial hasta que lo logres afuera. Pero bueno, tuve la dicha de que Panamá siempre me apoyó desde el principio a fin, ¿no? Obviamente es una evolución que él siempre me dijo: ¿Hasta dónde quieres llegar? El mundo es grande, Panamá es pequeño, ya hicimos lo que teníamos que hacer en Panamá, vamos a seguir representando Panamá, pero en el mundo. Entonces, obviamente ya empecé, como quien dice, a hacer canciones un poco más comerciales. Lollipop fue mi intento de hacer una canción comercial que tiene como el tumpa tumpa, el Sí, sí, reggaetoncito, sí. pero la jerga es full, full, full Culpa. panameña. O sea, Total. que se pegó primero en el gueto. Del gueto Okey. pasó a la yeyesada, y la yeyesada ya se globalizó un poquito más, salió que sí a Costa Rica, salió a ciertos lugares de México que me escribían de México, y fue como que es por aquí la línea, ¿me Ujú. entiendes? Entonces, obviamente, ya fui trabajando mucho más en lo que era hacer música comercial, ya que no estamos acostumbrados a hacer música comercial, y fue como un poquito difícil adaptarse a eso. Salí de Panamá, empecé a conocer otras culturas, conocí Estados Unidos, conocí Colombia, Costa Rica, y ya obviamente se expande la mente de uno, escucho lo que el mundo, o sea, voy a una discoteca en otro país y se escucha totalmente cosas distintas a lo que se escucha en Claro. Panamá. Entonces, obviamente, eso fue ampliando mi, mi conocimiento musical, y ya más o menos fui como guiándome por ahí, y hasta que, bueno, en una de esas me salió Echa Pa' Mí, que Echa Pa' Mí fue la que me colocó, como quien dice, en el mundo, ¿no? Me encanta que toques Echa Pa' Mí, porque yo pensaba ayer y decía, yo tengo que preguntarte cómo recibe, no el Bosa, sino Humberto, lo que pasó con Echa Pa' Mí en pandemia, que es Claro, la gente se apoderó de esa canción, hicieron un trend que fue extremadamente global, y yo me imagino que con eso llega una presión tremenda de seguir la atracción del proyecto. Como, claro. ¿cómo recibes tú como Humberto la personificación y la materialización de decir, Bosa ya es un producto que veo que se puede explotar a nivel internacional y que la gente está consumiendo de manera internacional? Mira, yo tuve como en shock un año, o sea, sin entender lo que estaba pasando. O Claro. sea, era tan grande lo que estaba pasando en mi carrera que no lo asimilaba. O sea, Mm. obviamente sabía que estaban pasando cosas buenas, positivas, que no que te nominaron, o sea, nunca había sabido que era una nominación. Después de eso, como que no, que una nominación a un Latin Grammy, es como que, o sea, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Como que nunca había tenido esa experiencia de saber que es una nominación, que si shows, que si no, de repente una noticia, ¿no? Que tienes disco de oro en España, y es como que Qué loco. el otro lado del charco, ¿sabes? Yo soy de un país bien pequeñito, y, Sí, y que esté sonando España, que si Italia, que ni siquiera hablan español, Francia, obviamente fue como que súper, súper bonito para mí, pero obviamente no lo asimilaba, o sea, como que es muy grande o sea, para lo que estaba pasando en mi vida, ¿no? Obviamente después de echar para mí llega una presión súper, súper grande de qué voy a sacar ahora. Tengo que seguir la continuidad de los temas, que si tienen que ser duros, esto, lo otro.
hasta que un día normal, porque en verdad siempre he hecho música, no la he hecho bajo presión de que tengo que hacer Ujú. un hit. Siempre trato como de hacer lo que siento, lo que me gusta, de que mi arte quede ahí, obviamente que sea buena y obviamente ya pienso un poquito más como en lo colectivo. Bueno, esto puede que le guste a este tipo de personas, que es lo que más consumen esto, lo Mm. otro. Pero seguía haciendo música normal y hasta que un día, recuerdo, estaba cocinando y me salió, o sea, yo soy lo que pone instrumentales mientras que está haciendo algo. Sí, Puedo estar haciendo cualquier cosa, jugando play, lo que sea, y siempre estoy como escuchando instrumentales, música, puse un instrumental en uno de esos que estaba corriendo, me enganché en uno bueno, estaba pasando una historia con una persona, esto y lo otro, y metí esa historia ahí que es ella, ¿no? Una amiga, eso y lo otro. Escribí ella y cuando terminé de cocinar y de escribir, le mando a mi manager y yo, papi, mira, salió tengo otra esto. vez y tengo otra que está, o sea, me gusta y tampoco había hecho como tantos reggaetones. O sea, no he Claro. hecho tantos reggaetones porque sabes que culturalmente no hacemos Sí, tanto sí. reggaetón, somos más danzar Ujú. y más Que así, más fue, creo reggae. yo, lo que intentaste hacer en ese álbum también con canciones como Party en mi casa, que es Claro, como juntar lo mejor de ambos mundos. exacto. Es que, bueno, para mi casa es random porque es como si fuese un danzal que no es danzal, Ujú. pero los sonidos son alemanes, o sea, Sí. el productor del tema fue un alemán, entonces fue Ujú. como que es una mezcla bien rara, pero si te pones a ver tiene como la esencia, Tiene ¿sabes? el sentido. Exacto. Entonces, con ella, lo que Mm. pasó fue que intenté hacer un reggaetón, y yo, bueno, quiero hacer un reggaetón para ver si me sale, Ujú. y gracias a Dios, bueno, me salió, la canción empezó a moverse bien, y bueno, conocí a Yabele, conocí a Lenny Tavares, sé que Lenny Tavares se la pasaba en Panamá, Sí. con Sech y eso, bueno, ya lo conocía por conexión ahí, Jung lo había visto una sola vez, pero Lunay no, sí, no había tenido la oportunidad de conocerlo. Mi manager hizo la conexión con él, hicimos el remix y que Y fue se literal, voló. sí. Yo me encanta que mencionas muchas cosas que te ha dado la música en tu vida, obviamente profesional, y cómo cambió tu vida, pero yo quiero saber qué es eso que te da la música en primera instancia, o sea, ese primer momento que tú dices, la música me está dando esto en mi vida personal y me doy cuenta que tiene la capacidad de cambiar no solamente mi vida, sino la de mi familia, la de mis amigos, la de Claro, mi obvio. círculo. Obviamente lo primero que está en la música es satisfacción, ¿sabes? Claro. Como hacer algo que te gusta. Literal, para mí hacer música es como jugar PlayStation, Ujú. para el que le guste jugar PlayStation. O sea, me encanta, yo amo hacer música, es como mi vida. Si no Ujú. hago música, me estreso, o sea, es como mi terapia. Y obviamente lo primero que fue dando la música fue que si un par de dolitas, que si, bueno, ahora cobramos esto, después lo otro. Y obviamente con eso pude ir ayudando a mi mamá, pude ir de repente arreglando ciertas cosas en la casa. Todo obviamente fue mejorando, o sea, mi mamá es mamá soltera, somos tres, o sea, que tú te imaginas, somos tres hombres, Sí. no es fácil, así que pude ir, empezar ayudando a mi mamá y bueno, ya si quería comprarme alguito, ya tenía como comprarme esto, Ujú. fui haciendo mejores músicas y mi manager siempre me metía en el chip como que, papi, si vas haciendo mejores músicas, vas subiendo el precio, así que yo enfocaba a hacer música buena y bueno, hasta que bueno, llegó un punto en el cual yo sentí como que ya estoy resolviendo mi vida bien Ok. y no tanto de repente mi vida, obviamente es Ujú. primordial, pero como que siempre me enfoqué en que a mi mamá no le falte nada hasta el sol de hoy. Entonces fue como que, mamá, aquí hay tanto. Haga con eso lo que usted quiera. Yo pago esto, pago lo otro. Y eso obviamente a un hijo le da satisfacción, ¿sabes? Y obviamente sabe que era el dolor de cabeza de mi mamá y que ahora cambiar a ser el orgullo, eso también me llena, ¿no? Qué belleza. Quiero que retomemos con ese Bosa de 16 años y te quiero preguntar, ¿dónde nace el deseo de ese Humberto de 16 años de querer hacer música? Siempre, mira, siempre me gustó la música, siempre fui oyente de la música, full Ujú. fanático de la música, no solamente a la urbana, yo escucho todo tipo de música, pero mis papás son padres jóvenes, mi papá era yo soy de los que se crió, mi papá tenía que 17, 18 años y yo era un niño, mi mamá tenía 17, eran niños criando niños, entonces ya tú te Ujú. imaginas todo lo que fui aprendiendo, yo era el bebé que cargaban en la fiesta, yo, o sea, crecí como en El ese que se ambiente. dormía en las sillas. Claro, yo entonces crecí como en ese ambiente de música, mi papá siempre me inculcó, me crió con música. Entonces, Okay. siempre me gustó la música, pero nunca tuve, como quien dice, ese pensamiento, esa iniciativa de querer ser un artista. Ujú. Siempre admiré todo eso, veía a los artistas en televisión, todo. Me gustaba el fútbol, quería de repente también ser futbolista. Sabes que en Panamá la cultura, en muchos países la cultura es el basquetbol, en Panamá es el Ujú. El fútbol, fútbol. el béisbol, bueno, antes era el boxeo. Mm. Pero en Panamá todo niño crece con un balón, o sea, ese es el primer Sí. regalo, ¿no? Obviamente me hubiese gustado también en algún momento ser futbolista, practiqué y todo, pero bueno, no se me dio. Me desvió un poco, ¿sabes? En las calles y todo eso, hasta que, bueno, en la vuelta que conocí a mi manager, ahí fue como que un amigo le dijo, como yo cantaba simplemente por chilear en la esquina, esto, lo otro, es como que mira, él canta. Y ahí fue como que
fui al estudio y fue como que fue creciendo ese deseo por cantar, ¿sabes? Como que Sí. esto se ve bonito, me gusta y bueno, me incliné, yo, bueno, este es mi mundo. Yo quiero preguntarte también, porque lo hablábamos también antes como en el behind the cameras, era, Claro, ¿cómo te recibe la industria musical? Una industria musical que pues se está acostumbrando a los panameñismos, como a sellas, estas frases. claro. Como yo te decía, a mí me pareció súper loco tener 15, 16 años y escuchar a Lenny Tavares decir Yeyecito, era como, ¿cómo te recibe esta industria que también no solamente te abrió las puertas a muchas cosas, sino que tú también estás siendo una herramienta y un canal de abrirle puertas a los miles de talentos que hay en Panamá, Porque cómo me decía la música fuera de Panamá. fuera de Panamá, la Ok, industria en general? ok, obviamente al principio no fácil, no es, ¿sabes? Estás llegando, hay un millón de artistas que son súper Ujú, duros, que son élite, estás llegando afuera, por más que tenga un tema súper pegado, obviamente ya, bueno, bien, escuchas, bueno, Bosa, sí, Bosa. Pero obviamente fui trabajando en eso, fui que siguiendo estudios, haciendo como quien dice las conexiones. O sea, que eso es un trabajo, un ujú, proceso que no es de allá para allá. sí, Muchos piensan que las cosas son como, no ven el behind the scenes, ¿sabes? total. Entonces, fui conociendo, haciendo conexión, me presentaron que sea este, lo otro, coincidían con otros artistas y bueno, he tenido la dicha de que nunca siento que no he recibido nunca como el rechazo De de alguien, nadie. ¿sabes? Siempre como que Mm, las personas que he conocido han sido como cool conmigo. Hay muchos artistas que conozco que antes de repente de hacer un tema o lo que sea, ni siquiera hemos hablado de un tema, pero somos amigos, tenemos sí, una amistad. Yo creo que eso es primordial dentro de la música hoy en día, ¿no? Que la música más que un negocio también yo creo que se siente cuando los artistas conectan y hacen un mm, tema que queda súper durísimo, que eso fue lo que pasó con ella Remix. Los artistas que se montaron en ella Remix, o sea, ninguno tiró suave, todos tiraron durísimo sí, y ahí tú te das cuenta que a la persona le gusta tu proyecto mm, y eso también obviamente te motiva mucho más a seguir creciendo y obviamente ya cuando uno va haciendo cosas dentro de la música, va conociendo más personas y va como quien dice haciendo la conexión. Así que el próximo álbum vienen demasiadas, pero demasiadas sorpresas. Son cosas que he venido recopilando todo este tiempo. sí. Agradecido con cada uno de los que me ha apoyado. Bueno, Zuna también fue uno de los que me dio la mano. Eh, Él siendo un artista super élite, miró para acá, el papi Bosa de Panamá hizo un tema conmigo. Pero agradecido con él, súper humilde también. Y me encanta que tomes el tema del nuevo álbum porque viene un álbum donde logramos ver tu evolución, no solamente como artista, sino como persona. Siento yo que hay un cambio de sonido, hay un cambio de Claro. temáticas. Quiero que nos cuentes un poquito de San Blas, que es este nuevo álbum que tienes, es tu cuarto álbum de estudio. Que nos cuentes cuál es la inspiración detrás de este álbum que muestra tanto cambio y tanto crecimiento personal. Ok, bueno, este álbum, la temática del álbum en teoría es como sanar. O sea, dice Ujú, sanarás al final de cada canción. ¿Cómo explicarte? Este álbum lo vine haciendo desde el año pasado hasta ahora, como te dije, detrás de cámara. Venía sacándolo de tres en tres, tres en tres, y bueno, estoy sacando las tres últimas canciones, con esto culmino el álbum. Pero fue un año en la cual, en la vida de Bosa, o sea, en Bosa, el papel de Bosa, gracias a Dios todo estaba yendo positivo, trabajando muchísimo, pero como te dije, también existe la vida de Humberto, ¿no? Humberto. Dentro de la vida de Humberto estaban pasando un millón de cosas, mi equipo, todo el mundo sabe de repente todo lo que hemos sacado adelante, cosas buenas, cosas malas, y en medio de todo eso escribí, como quien dice, este álbum poquito a poco. Mm, Entonces es un álbum que significa mucho para mí. eh, es como quien dice sanar tantas cosas dentro de Humberto para que obviamente replique en voz en todo lo que quiero hacer, lo que quiero crear. En este álbum, bueno, gracias a Dios hay canciones que se han ido súper durísimo. Trata mucho también de lo que es la madurez emocional y ujú, todo eso. Hay temas que son, bueno, como Yaya, que es un tema under de Panamá. Quisimos también como llevar la esencia de Panamá sí, hacia afuera, que es lo under, que es Yaya, se puede decir que es como si fuese Rati Ratones, volumen 2, ¿sabes? Como que la ok, evolución de una canción under de Bossa, La Energía, que es una canción que se puede decir, es como la energía, es como la conexión de la energía de dos personas, ¿sabes? Pero es ujú, como para un momento más íntimo, más danzal, más sexy, el flow es más como el de nosotros. La energía es como cool el flow de nosotros. sí, Hay afro, hay reggae, hay danzal también. Y bueno, una de las últimas canciones que creé de la mitad del álbum para acá se llama San Blas. Siempre estuve creyendo toda la vida, es una pequeña historia ahí, que es el muelle de San Blas era San Blas de Panamá. Yo creo que hasta, no sé, el año pasado fue que me di cuenta que no era el muelle de San Blas, era otro muelle. Pero, buenísima esta historia. pero en Panamá hay un San Blas, entonces ya no solamente existe el San Blas de Maná, ahora existe el San Blas de Bosa. Así que, bueno, tampoco conocía a San Blas
así que fue como la excusa perfecta de que me llevaran a San Blas a hacer el video y conocer Perfecto. San Blas, ¿sabes? Entonces tiene como una historia bien loca este álbum de muchas cosas, son Ujú. muchas situaciones, muchas emociones, tanto como personales como artísticas. Creo que es un álbum que le va a gustar bastante, que va a conectar bastante con el público, porque cada canción, siempre lo digo, cada canción, cuando tú haces un álbum, haces las cosas con amor o con sentimiento, cada canción tiene como quien dice su alma, ¿no? Y eso es como para gusto los colores. Hay etapas que elija, de repente estás en este mood, bueno, puedes escuchar esto. Estás en otro mood, puedes escuchar esto. De repente estás en un mood que quieres sentirte medio loco, bueno, escucha Yaya, que eso te va a poner la mente a mil, ¿sabes? Entonces es un álbum que significa mucho para mí, es como cerrar un ciclo y empezar otro, ¿sabes? Y me encanta, y también, pues, dentro de todo, me encanta el hecho también de que es un álbum que tiene muchas colaboraciones con mujeres que hoy en día Claro. también están dominando el panorama musical, Elena Rose, Gracie. ¿Qué significó para ti colaborar con tantos artistas en este álbum? Porque me imagino que además nosotros hablamos desde artistas en canciones, pero hay un montón de colaboradores detrás Claro. de cómo fue colaborar y conceptualizar eso que me estás contando de la inteligencia emocional en tu álbum con tantos colaboradores alrededor del mundo. Claro, yo creo que es un tema hoy en día que es un tema es real, el tema de Ujú, la madurez y la inteligencia emocional es un tema real. Muchas personas lo toman, eh, ¿cómo explicarte? Muchas personas están pasando por la situación mm, y muchas personas simplemente eh, van como con la ola, o sea, como que sí, por moda, porque tú sabes que las cosas reales muchas veces se convierten en moda y bueno, al final es a favor porque obviamente conecta mucho más con el público. Ahorita mismo están pasando muchas cosas emocionalmente, muchas personas, que si esto, que si lo otro, que si necesitan sanar, que si necesitan, está pasando tal situación y de repente no tienen, como quien dice, esa persona que les hable o les dé un consejo o no tienen una canción que la escuchen y se sientan como bien con eso. Al sí, final es lo mismo que siento yo cuando escribo un tema, o me libero, es como si fuese una terapia. Entonces, para mí es una terapia escribirla, para ellos es una terapia escucharla, ¿sabes? sí, Y es mucho más satisfactorio, creo que ya terminas como de botar esos sentimientos o como de explotar con eso. Cuando la escuchas, te gusta, pero vas al concierto y la cantas, es como, total. ya, ¿entiendes? Ahí liberaste todo lo que sentía, todas esas emociones y es bonito sembrar de repente cosas positivas Mm, en la gente, ¿no? Que yo creo que es un mundo la cual realmente hoy en día faltan muchas muchas cosas cosas. positivas que ya se han perdido y ser partícipe de sembrar esa semilla de cosas positivas en la persona es bonito. Me encanta. Antes de cerrar con la ronda de preguntas rápidas que las hacemos siempre y a la Ok. gente les encanta, quiero que me cuentes qué te gustaría que se lleve la gente de este nuevo álbum. ¿Qué me gustaría que se lleven las personas de este álbum? Uy, está difícil. Eh, bueno, obviamente como el mensaje es claro, Ujú, sanar. Quiero que se lleven eso, que sanen para poder trascender, para poder crecer como personas. Yo creo que muchas personas se estancan muchas veces en la vida, como te dije al principio, ¿no? Por no sanar ciertas cosas. A veces por uno ser malo con mm, uno mismo a veces se hace daño, que si puede decir mentalmente o lo que sea. Creo que para lograr muchas cosas, para liberarse de muchas cargas, para en verdad llegar donde uno quiere, uno necesita sanar, ¿sabes? Al final, si te mantienes sin sanar, creo que siempre vas a tener un pie atrás. Creo que si sanas, vas a tener mil adelante. Así que yo creo que lo que se pueden llevar de este álbum es sanar y obviamente evolucionar como persona, personalmente. Y créame que cuando cambian, el cambio empieza desde dentro, ¿no? Cuando cambien desde ustedes mismos hacia afuera, todo se va, la realidad de ustedes le va a cambiar bastante. qué belleza. Y bueno, vamos con la ronda de preguntas musicales, que es rápido. Esto es como ¿Ok? lo primero que se te venga a la cabeza. Vale. Tu canción favorita del Bossa. Con risas tristes. Tu canción menos favorita del Bossa. Toc. Canción que te hubiese gustado escribir. Canción que me hubiese gustado escribir. No hablo inglés, no hablo también inglés, pero sí me hubiese gustado haber escrito Headline de, de Drake. Es una canción Wow, que la pongo en la mañana y todo el día va bien. vas bien. Una colaboración soñada del Bossa. Una colaboración soñada. Karol G. Wow, increíble. Una ciudad favorita, la ciudad en la que más te gusta dar conciertos. Madrid, España. Madrid. Soy Barcelona, pero en verdad me gusta mucho la ciudad de Madrid. Me recibió bien bonito desde que llegué a España. Un artista que ha influenciado tu carrera. Un artista que ha influenciado mi carrera, bueno, es un artista panameño y creo que lo tuviste que has escuchado, es El Kid. Sí, ese es mi artista, para mí el mejor artista del mundo. Bueno, no está con nosotros lastimosamente, pero siempre va a vivir Tenía como quien demasiado dice, lápiz. sí, demasiado. Creo que si Demasiado. hubiera estado vivo, él hubiera sido uno de los que hubiese representado full Panamá fuera. ¿Escribir de amor o desamor? ¿Cómo? ¿Escribir de amor o desamor? Mm, es que una cosa lleva a la otra.
Ujú. porque el amor no dura para siempre. Entonces, puedo escribir de amor, pero en algún momento esa canción de amor me va a traer un desamor. Así que yo creo que las dos. Si pudieras tomarte un café con un artista, ¿con cuál te gustaría tomarte el café? Uy, está difícil, está difícil. Un café. Como con Eladio, habla de la Mm. vida. O sea, yo creo que intelectualmente él tiene muchas cosas. O sea, creo que personalmente tiene muchas cosas que ofrecer y que enseñarle a uno. Intelectualmente también él está volando. Así que un cafecito y otro cafecito sería chévere. Y quiero que cerremos con, ¿qué te gustaría que se lleve la gente de Humberto? No de Bosa, sino de Humberto. Humberto. Ay, que sea lo que sea o como sea, siempre sonrían, en lo bueno, en lo malo, siempre una sonrisa, la sonreír cura el alma, Gracias, Bosa. ¿vale?